24 horas. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Unos par de minutos para esperar a los demás. Sí, doctor. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buen día. Bien, pues yo creo que podemos empezar. Em, mm, bien, podemos empezar entonces. Ya estamos los que estamos. Y vamos a pasar entonces a la sesión de hoy, que tiene que ver con
los procesos de separación, las correlaciones de transferencia de masa, la eficiencia y la capacidad de los equipos. Bien. La parte del día de hoy está relacionada con las necesidades que tenemos para el análisis, el diseño, la simulación de columnas de absorción, ya sean empacadas o de platos, por etapas. En principio, cualquiera de estas dos posibilidades que tengamos de utilizar, que son las más comunes, tendremos que hacer en todo caso un análisis de qué nos conviene y al mismo tiempo tomar decisiones en cada una de ellas. Lo que es importante es que cuando hablamos de ellas y todo lo que hemos visto hasta el momento está relacionada con el entendimiento de que la operación que hemos analizado es una operación que opera de la mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de un equipo por etapas, hemos considerado que en todo momento la eficiencia de la etapa es el 100% y por lo tanto es una etapa de equilibrio y por lo tanto las corrientes de salida de esa etapa están en equilibrio. Lo cual no necesariamente es cierto y de hecho es la parte que tendríamos que ver hoy, mostrar y ver cómo la hacemos para encontrar las formas de evaluar esas eficiencias. Y por otro lado, algo que no consideramos en el caso de los equipos de contacto continuo que utilizan empaques, es que pensemos que estén en equilibrio, sino que estamos hablando siempre de un proceso en donde ya la velocidad de transferencia de masa entre las fases está tomada en cuenta para poder encontrar el tamaño del equipo. Sin embargo, y un poco de manera similar a las torres de platos, el tipo de empaque que utilicemos es algo que tenemos que seleccionar y eso va a depender de lo que necesitemos hacer en términos de la operación de separación. Y por otro lado, una vez seleccionado el empaque, o posiblemente antes, tengamos que más bien necesitemos de los parámetros de transferencia de masa para el diseño o el análisis de la columna que se está proponiendo para la separación. Y esos parámetros, coeficiente de transferencia de masa, áreas de transferencia de masa o altura de la unidad de transferencia, son datos que están relacionados directamente con el tipo de empaque, con el tamaño de empaque, con el material a utilizar y evidentemente también con la hidrodinámica del sistema en el sentido de conocer los flujos a manejar y las propiedades de los fluidos que se van a manejar. Entonces, todo esto influye de tal manera que es necesario establecer contacto con los proveedores de los empaques para poder dar con, con- con seguridad con los parámetros que se requieren para el diseño de las columnas. En ese sentido, es parte de lo que veremos hoy y estaríamos hablando de este, de estas características. Bien, empecemos por recordar la torre empacada, que es una columna larga con una relación L en D longitud a diámetro mayor que 1,
que tiene un empaque, en este caso se muestra el empaque al azar, que tiene una cubierta o coraza que es la parte externa, el tubo, ¿sí? Y que el empaque está puesto normalmente dentro de ese tubo de una manera al azar. Hay soportes de empaque tanto abajo en la parte inferior como en la parte intermedia. Hay un distribuidor de líquido en la parte superior en donde entra el líquido y por la forma en que operan estos equipos es necesario normalmente tener un redistribuidor de líquido en alguna posición intermedia dentro de la columna. Al final se toma el líquido que queda en la columna y este líquido pues sale en la parte inferior y ligeramente arriba es la entrada del gas. Para poder establecer con claridad el tamaño del equipo, repito, necesitamos los parámetros como coeficientes de transferencia de masa, como área específica del empaque a utilizar, que eso los proveen normalmente los proveedores de los empaques, ¿sí? Que tienen ciertas correlaciones o gráficas que nos permiten trabajar en esta dirección. Y una manera en la que se reportan estos coeficientes es con la altura de la unidad de transferencia. Y la altura de la unidad de transferencia, como recordamos, pues no es más que la relación de G entre FG, y en este caso estamos hablando de G entre F o G, el coeficiente global de transferencia de masa, y que está determinado por los coeficientes individuales tanto del gas como del líquido, en donde intervienen también las concentraciones en términos de las medias logarítmicas interfaciales o de equilibrio, ¿sí? Están presentes los gastos del gas y del líquido, la pendiente de la línea de equilibrio, ¿sí? Y por lo tanto, con esta relación podríamos estimar las alturas de las unidades de transferencia, la global en términos de las individuales, como podemos ver en este caso. Y en este caso tendremos que HTOG es igual a HTG entre 1 menos Y M por 1 menos Y estrella M, más MG, que es la relación de pendientes de equilibrio a línea de operación, en función del HTL y las medias logarítmicas interfaciales y de equilibrio. ¿Cómo podemos pasar de un lado a otro en esta condición en donde decimos HTOG, que es igual a HTG por 1 menos Y M entre 1 menos Y estrella M, pasar esto y dejarlo solo como HTG, implica entonces que la relación que tenemos de 1 menos Y M entre 1 menos Y estrella M vale 1. ¿Cuándo podemos establecer eso? Uno, o estamos hablando de soluciones diluidas y ya vimos en algunos casos que esto nos dan esos resultados. O dos, lo que estamos diciendo es que la composición interfacial es prácticamente igual o muy parecida a la composición de equilibrio que tenemos en el lado del gas. Lo cual quiere decir que si eso ocurre, ¿sí? La resistencia a la transferencia de masa del lado del gas es pequeña y entonces la mayor resistencia puede estar del lado del líquido y por eso nos quedamos con esta representación aquí, en donde reconocemos, por lo tanto, que 1 menos X y M, la media logarítmica de la diferencia de composiciones en la interfase y en el equilibrio, ¿sí? Es diferente de 1. En el caso de HTOL, la altura de la unidad de transferencia total, ¿sí? En términos de líquido, tenemos una relación similar que está en función de HTL, la altura de unidad de transferencia del lado del líquido, y HTG, la altura de la unidad de transferencia del lado del gas. Y las relaciones que tendríamos entre la interfase y el equilibrio y la relación de pendientes de operación a la de equilibrio.
Y podemos pasar a una ecuación similar a la que teníamos anteriormente para HTOG, en HTOL, en función de HTL solamente, más la correspondiente a HTG, en donde la media logarítmica de las composiciones interfaciales con respecto a la de equilibrio, ¿sí? Pues es diferente, esta relación es diferente de 1, lo cual nos indicaría que la resistencia a la transferencia de masa es mayor en el lado del gas que en el lado del líquido. Bien, ¿qué queremos indicar con estas relaciones? Que si queremos tomar en cuenta el coeficiente de transferencia global, ¿sí? O la altura total de transferencia de masa, ya sea del gas o del líquido, necesitamos las alturas de las unidades de transferencia del lado del gas y del lado del líquido para poder establecer estas relaciones o conocer, ¿sí?, los coeficientes de transferencia de masa individuales del lado del gas y del lado del líquido. Y esto es lo que tendríamos que ver, la forma de poder conocer esos datos. Las primeras recolecciones de datos experimentales están dadas por Sherwood y Holloway en 1940 con experimentos de desorción. Y después de colectar una gran cantidad de esos experimentos y datos, correlacionaron la altura del líquido, ¿sí?, HL, en términos de el flujo del líquido, la viscosidad del líquido, el número de Schmidt de la fase líquida, ¿sí?, y constantes que obviamente dependen del tipo de empaque a utilizar. Esto ya lo podemos recordar de nuestros cursos anteriores, tanto en transferencia de masa como el anterior de procesos 1, en que mencionábamos esto. Y las constantes a determinar, ¿sí?, en este caso, beta y n, como podemos reconocer aquí, son función del tipo y del tamaño del empaque, como se muestra aquí en la tabla 12.1. Más adelante, Cornell en 1960 y Bolz-Sanfer en 1979 retoman estos datos y toman otros más y encuentran y obtienen una correlación también para la altura de la unidad de transferencia del lado del líquido, en donde está en función de varios parámetros como el parámetro phi, el Schmidt del líquido, ¿sí?, un factor de corrección para inundación y la altura del empaque de la columna, ¿sí? Obviamente, aquí estamos hablando de algo que evidentemente desconocemos, pero que esto nos lleva a un esfuerzo de prueba y error para conocer esa altura de empaque. Y las condiciones, los datos que necesito para resolver esta expresión vienen en las siguientes figuras. Esta es la figura 12.7, en donde tenemos, repito y retraigo la expresión. Esta es la ecuación. Es función de phi por el Schmidt a la 0.5, por el parámetro C, que es el factor de corrección por la inundación, y por la relación Z entre 10, donde Z es la altura del empaque de la columna. Entonces, necesitamos conocer phi, necesitamos conocer C y necesitamos conocer el Schmidt, que es propiedad del líquido utilizado. Y los datos para phi se encuentran en gráficas del tipo como se muestran aquí, en donde para diferentes flujos y diferentes tamaños de empaque, en este caso, para anillos PAL, encontramos ese factor phi, ¿sí?, ese parámetro phi que va desde 0.02 hasta 0.04 aproximadamente. Y evidentemente no hay una tendencia muy clara en términos del tamaño del empaque y su efecto sobre phi, pero sí hay una variación entre ellos, por lo cual el uso de esta gráfica es importante.
innecesaria. En la figura 12.8 tenemos parámetros similares. Este es el parámetro phi en función del flujo de líquido, ¿sí? Y en este caso es para sillas Bell, ¿sí? Y de nuevo, entre tamaños de 0.5 a 1 a 1.5 se nota que a flujos bajos, al aumentar el tamaño del empaque, ¿sí? El factor phi disminuye y estos se vuelven similares a flujos arriba de 10 a la 4 de líquido. En la 12.9 ahora es para anillos Raschig metálicos. Los de la 12.8 son anillos Raschig cerámicos, ¿sí? Y aquí, de nueva cuenta, aparentemente al aumentar el flujo, el factor phi aumenta para los diferentes tamaños. No hay una tendencia muy clara en todo el rango de flujos para la variación de phi con el tamaño del empaque, ¿sí? Pero a flujos bajos, a flujos de líquido bajos, a menor tamaño de empaque, el factor phi es menor y se vuelven ligeramente parecidos cuando el flujo está arriba de 10 a la 4. Este es el caso de ahora para anillos Raschig cerámicos, ¿sí? En donde el flujo de líquido varía en ese rango desde 10 a la 2 hasta casi 10 a la 5. El factor phi es un factor que tiene valores desde 0.02 hasta 0.04 a diferentes tamaños del empaque, ¿sí? Y en el caso de la figura 12.11 es el factor C que se requiere para la expresión en términos de la relación de inundación, ¿sí? Que va desde 1 hasta 0.5, cuando la relación de inundación va de 0 hasta 1. De hecho, no llega a 1 porque si llegáramos a la inundación estaríamos hablando de una columna en donde no estarían fluyendo los fluidos esencialmente. Pero de esta gráfica podemos encontrar ese factor C. En el caso de las alturas de unidades de transferencia para el gas también existen correlaciones, ¿sí? En este caso, para sillas y para anillos. Y esas sillas o anillos tienen una serie de parámetros que nos llevan a establecer gráficas o tablas de datos para conocer estos parámetros, que son, como estamos hablando del caso de las alturas de unidades de transferencia del gas, dependen del número de Schmidt para la fase vapor, del diámetro de la columna, de la altura del empaque, el parámetro psi, y ese parámetro psi está dado en las figuras que mostraremos en un momento. Y en este caso también hay un efecto del flujo de líquido, ¿sí? Y tres factores, F1, F2, F3, que están relacionadas con la viscosidad del líquido, la densidad del líquido y la tensión superficial. En esta F que tenemos aquí, esta sigma, es la tensión superficial. ¿Sí? Doctor, ¿puede dejar entrar una compañera, por favor? Sí, cómo no. Gracias. ¿Listo? En la figura 12 tenemos el parámetro psi para anillos PAL a diferentes tamaño del empaque, desde 0.5 hasta 2 pulgadas. Aquí es claro que al aumentar el tamaño del empaque, sobre todo en el rango alto, hay un efecto apreciable del valor de psi, y que en términos de
la inundación, esencialmente entre 20 y 80% de inundación, estamos hablando de un efecto en donde prácticamente no se tiene sobre el valor de psi. En la figura 12.13 tenemos ese parámetro psi en función del porcentaje de inundación para sillas Bell, ¿sí? Para sillas Bell. Y de nueva cuenta, solo para tamaños altos hay un efecto importante sobre psi. Para 0.5 y 1 pulgada esencialmente son similares. Y el efecto de la inundación es más apreciable a valores por debajo de 40%. Por encima prácticamente se tiene un valor constante. La figura 12.14 es para anillos Raschig. El factor psi en términos también de la inundación con su efecto del tamaño del empaque sobre psi. Al aumentar el tamaño del empaque aumenta psi. Y en la figura 12.15 tenemos anillos Raschig, ¿sí? En donde psi es función del porcentaje de inundación y aquí es más evidente el efecto del tamaño del empaque sobre el valor de psi. Y nótese también que dependiendo de estos valores, ¿sí? y de estos empaques, mientras, si bien son el mismo tipo de empaque, en el caso de la figura 12.15 estamos hablando de empaques cerámicos, mientras que en la 12.14 son empaques metálicos. Y el factor psi, ¿sí? Está entre 50 y 100 aproximadamente, mientras que en el caso de los cerámicos está entre 60 y casi 200, ¿sí? Por lo tanto, ese factor sí es mayor para los anillos Raschig cerámicos. ¿Qué efecto tiene este cambio? Y comparemos aquí el caso de los anillos del mismo tipo, Raschig, ambos. La diferencia entre ellos es que unos son metálicos y otros son cerámicos. Y entonces, ¿sí? Y los tamaños a comparar son los mismos. El valor de psi, en general, podemos decir que es mayor para el caso de los cerámicos que para el caso de los metálicos. Regresemos un poco y veamos qué quiere decir, qué significa que el valor de psi, ¿sí? sea diferente dependiendo del material del empaque a utilizar. En el caso de los Raschig estamos hablando de esta expresión. La diferencia esencial entre entre la ecuación para sillas y la ecuación para anillos está en el punto 6 de aquí y este coeficiente que es mayor 1.4 aquí que 1.11. Pero para los anillos es la misma expresión y lo que va a variar aquí es psi, ¿sí? Y ya vimos que para anillos metálicos esto es más pequeño que para anillos cerámicos. Si psi aumenta, quiere decir que HB aumenta. La altura de la unidad de transferencia para el lado del gas es mayor para un anillo Raschig cerámico que para un metálico. Y si HB es mayor, entonces estamos reconociendo que el tamaño del equipo, si solamente estuviera controlado por el lado del gas, el tamaño del equipo, ¿sí? Sería mayor si usáramos anillos cerámicos que anillos metálicos. Y eso evidentemente está relacionado con las interacciones que tiene el fluido con el material del empaque y eso tiene que ver con la tensión superficial. Entonces, es algo que en lo que tenemos que también pensar
porque el tamaño del equipo que se va a obtener, que se va a diseñar, va a ser mayor si usamos un material de empaque u otro material. Bien, con esto, la importancia de esto está en que, y lo que hay que resaltar, es que para conocer estos parámetros de diseño de un equipo empacado, en donde necesito los coeficientes de transferencia de masa, o en su caso, las alturas de unidad de transferencia, es necesario recurrir a los datos que nos puede dar el proveedor del empaque, el vendedor del empaque, para poder estar con seguridad en las condiciones de tener un diseño lo más fidedigno posible. ¿Sí? Podemos, en el caso necesario de no existir nada, emplear las correlaciones que ya conocemos o las mismas analogías de transferencia de masa con las restricciones que tienen en términos de los flujos a utilizar, del Reynolds a utilizar, etcétera, o recurrir a los proveedores de los empaques, a los vendedores, para poder, para solicitar de ellos estos datos que se requieren para el diseño del equipo. Y así lo tendríamos que hacer para cualquier tipo de empaque que utilicemos, ¿sí? en el sistema. Bien, ¿qué tendríamos que pensar ahora en términos del funcionamiento de una columna por etapas? Y aquí paso a la columna de platos o de etapas, en donde el funcionamiento de una etapa y de todas las etapas dista mucho de ser en la realidad de lo que representa una etapa de equilibrio, ¿sí? Pero veamos cómo funciona esto. Aquí tenemos un diagrama de lo que podríamos imaginar que ocurre en una torre de platos, en donde, igual que en el caso anterior, tenemos un tubo en donde fuera está ese tubo del material que vayamos a utilizar. Y dentro, ¿sí? Tenemos la salida de líquido, tendríamos la salida del gas arriba. Esto puede haber una alimentación, en este caso la ponen intermedia. Esencialmente están poniendo esta alimentación intermedia pensando en una operación que no necesariamente es la absorción, pero bueno. El líquido entra en la parte superior, ¿sí? Llega al plato superior, normalmente lo llamamos el plato 1, ¿sí? Este es un plato que supone que es un plato perforado. De ese plato perforado, ¿sí? Hay un líquido que va pasando desde que llega hasta que sale y por el vertedero pasa a la siguiente etapa, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la parte inferior. En la parte inferior tenemos la entrada del gas, ¿sí? Podemos tener una salida lateral. Esto no es necesario verlo ahorita, ¿sí? Lo que es interesante notar es que entre plato y plato tenemos la posibilidad de formación de espuma. Y esta espuma es algo que puede afectar, más bien afecta, ¿sí? al funcionamiento de los platos y de la columna, porque si la espuma es muy grande y el espaciamiento entre platos no es el adecuado, puede acarrear líquido del plato inferior al plato superior. Y puede hacer que entre plato y plato no ocurra algo que necesitamos y que suponemos que ocurre, que es el mezclado en la fase vapor, en la fase gas, antes de entrar al plato siguiente hacia arriba. Si se da el caso de formación de espuma que vaya en esta dirección y pueda alcanzar al plato superior, ¿sí? El acarreo, ¿sí? de
líquido en la espuma hará que la eficiencia del plato superior y de todos los platos sea bajo. La eficiencia sea baja con respecto a lo que estamos esperando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? 1, disminuir la espuma. 2, aumentar el espaciamiento entre platos. Más cercanamente podemos ver aquí cómo están los platos. ¿Sí? Existe un derramadero para 2 platos puestos de esta manera. En el plato superior hay una entrada de líquido. ¿Sí? En esa entrada de líquido hay un derramadero de entrada, como se llama, que sí, que es esta pestañita que nos da el nivel de líquido que va a tener en ese plato. Y hay un derramadero de salida, ¿sí? Igual, que nos permite ver cuál es el espesor de líquido en ese plato. Pasa al vertedero y el vertedero llega al siguiente plato, al plato inferior, ¿sí? Este es un recipiente sellado y pasa lo mismo. Y estamos esperando entonces que el líquido entre por un lado, haga un recorrido en el plato, se derrame y luego haga el recorrido en la otra dirección y bajar al siguiente plato. El lado derecho, es un esquema poquito mejorado de lo que está ocurriendo en el plato. Tengo un plato perforado, ¿sí? Llega el líquido de la parte del plato superior. Hay una altura de líquido, ¿sí? Y un faldón del vertedero. Hay una distancia que tiene que recorrer el líquido en el plato, ¿sí? Y con el derramadero, y con la altura del derramadero, yo puedo entonces ver el espesor del líquido antes de pasar a la siguiente etapa, la formación de espuma, ¿sí? Y el contacto que va a existir entre el vapor o el gas y el líquido se va a dar justo dentro del espesor del líquido y con las burbujas que se formen en las perforaciones del plato y que dan, de acuerdo con eso, el tamaño de la burbuja y el área específica para para el contacto entre el gas, vapor y el líquido. Ese arrastre de líquido de un plato a otro es lo que tenemos aquí para platos perforados en esta gráfica, en donde está en función de la relación L en G, L' en G', ¿sí? Y la relación de densidades del gas y del líquido. Y el arrastre puede ser pequeño y está en fracción, desde 0.001 o puede llegar a valores tan grandes como 0.4, 0.5, etc. Y esto está en función de el porcentaje de inundación, ¿sí? Este arrastre es el que tendríamos que contabilizar para poder evaluar la eficiencia del contacto y la eficiencia del plato. La eficiencia global del plato, la definición más ampliamente utilizada y la más sencilla, digamos, es que la eficiencia global es la relación que tenemos entre el número de platos ideales requerido entre el número de platos reales requerido. Si la eficiencia más grande es el 100%, ¿sí? Entonces, este valor es 0, aquí podría ser 1 o 100, si multiplico por 100. Y la eficiencia, si va a ser menor a esta, entonces indicaría que el número de platos reales es mayor que el número de platos ideales. Conociendo esta eficiencia global y encontrando el número de platos ideales, que es lo que encuentro suponiendo el equilibrio, puedo encontrar entonces el número de platos reales requerido. En la figura que tenemos a la izquierda,
Esta figura está basada en datos de absorbedores y desorbedores que recolectó Connell, y pueden ver que la eficiencia global de plato va desde, en porcentaje, va desde 1% hasta el 90 y tantos por ciento. Y esto está en función de la relación KI, ML, MUL, ROL, o sea, de variables de líquido, de características, propiedades del líquido y de el coeficiente de equilibrio, la constante de equilibrio del componente I en, eh, en las condiciones en que está operando el equipo. Esto me dice que a medida que este parámetro KI, MUL, ML entre ROL aumenta, la eficiencia disminuye. Si suponemos que estamos hablando de un mismo sistema, de un mismo líquido, ML, MUL y ROL, ¿sí? va a ser constante. Lo que puedo variar aquí, por ejemplo, para un mismo sistema es KI. Para aumentar este parámetro, entonces, tengo que aumentar KI. ¿Cómo puedo aumentar KI? ¿Sí? Si estamos hablando de absorción, KI, que es el coeficiente de reparto, la constante de equilibrio, ¿sí? Me dice, y si recordamos, la pendiente de la relación y en X, ¿sí? Tiene un valor que es K, y esa K, si esa K es grande, estamos hablando de un componente que es poco soluble. Si estamos hablando de algo que es, donde K es pequeña, estamos hablando de un componente que es muy soluble. Entonces, para aumentar K, quiere decir, para aumentar este parámetro necesito aumentar K, y si aumento K, la eficiencia disminuye. ¿Para qué sistemas K va a aumentar? Para sistemas menos solubles, poco solubles. Entonces, aquí estamos viendo el efecto de la termodinámica sobre la eficiencia total. A medida que estamos hablando de compuestos cuya solubilidad es menor, la eficiencia del plato va disminuyendo. ¿Sí? Estos datos fueron obtenidos para columnas con un diámetro de 2 pulgadas a 9 pies, una presión desde 14.7 hasta 485 psia, una temperatura promedio de 60 a 138 grados Fahrenheit, una viscosidad de líquido de 0.22 hasta 21.5 centipoases, y la eficiencia global de tapa fue desde 0.65 hasta 69%. 0.65% a 69%. Y la expresión que correlaciona estos datos para la eficiencia global, ¿sí? Es esta que tenemos aquí abajo a la derecha. Entonces, es evidente que lo que nos está diciendo O'Connell es que hay un efecto importantísimo de las propiedades y las características del líquido sobre la eficiencia, y prácticamente es el que está mandando, además de la solubilidad del componente en el líquido a utilizar. Bien, esta fue la eficiencia global, pero si analizamos el plato, si analizamos un plato, y ya como vimos en los diagramas anteriores, es evidente que si pensamos en un plato perforado, en cada hoyo, en cada perforación, está pasando el gas, poniéndose en contacto, ¿sí? Con el líquido que está en el plato con un espesor determinado por el derramadero. Este líquido, en contacto con el gas que está subiendo, ¿sí?
permite entonces, por ese contacto íntimo, la transferencia de masa del gas a líquido, si estamos hablando de una absorción o de líquido a gas en una desorción. Y lo que estamos suponiendo es que si el vapor, el gas que sale del plato N+1, ¿sí? Es un gas vapor que tiene un tiempo suficiente entre plato y plato para mezclarse, entonces la composición del gas que llega es una composición que es similar, ya sea que llegue en este punto, en este punto o en este punto. Y el líquido es un líquido que entra por un lado del plato, porque baja del plato N-1, y hace un recorrido a lo largo del plato, ¿sí? En este caso de derecha a izquierda, y en ese recorrido, evidentemente, la composición del líquido está cambiando. Por lo tanto, lo que ocurre en la transferencia de masa en una burbuja al principio del recorrido del líquido en el plato es diferente a lo que está ocurriendo en medio o más al final. Y eso permite entonces ver que en la posición del plato hay diferentes concentraciones y esas diferentes concentraciones me permite eh, presentar una eficiencia puntual en el plato. Esa eficiencia puntual sería esta relación, la fracción mol en el plato N local menos la fracción mol en el plato N+1, que es el que entra, local, ¿sí? Entre la fracción mol local asterisco, estrella, que sería la de equilibrio, menos la composición del vapor del gas con la que entra. ¿Qué me está diciendo esto? Que esta eficiencia está medida en términos o está dada en términos de la diferencia de composiciones entre entrada-salida, ¿sí? Puntual, ¿sí? Local, entre la diferencia de composiciones entrada-salida, pero ahora diciendo que a la salida el gas alcanza el equilibrio. Entonces, esta de equilibrio menos esta de equilibrio de salida menos esta de entrada sería la diferencia de composiciones más grandes que podríamos tener. Y esta diferencia, ¿sí? La composición a la salida real menos la composición a la salida, a la entrada, ¿sí? Menos la composición a la entrada, ¿sí? Es la diferencia de composiciones que yo voy a encontrar, ¿sí? Que yo voy a tener en la realidad. Entonces, la eficiencia puntual es la evaluación de lo que ocurre, de la diferencia de composiciones que se da entre entrada y salida real, entre la diferencia de composiciones de lo que ocurriría entre entrada y salida, si a la salida el vapor saliera en equilibrio. Eso puede encontrarse en términos de un balance de masa, ¿sí? En que el cambio en la fase gas es un cambio que voy a tener determinado por un coeficiente de transferencia de masa y una diferencia de composiciones entre el equilibrio y el seno del gas. Esto, puesto de esta manera, este 3 no es 3, es igual, perdón. La integral de yn+1 hasta yn locales de dy en y estrella menos y es igual a la integral de 0 a HL, donde HL es la altura, el espesor de líquido en el plato, ¿sí? De KA en G por DH. Esto nos permite encontrar, ¿sí? Que el logaritmo de y estrella local menos yn local entre y estrella local menos yn+1 es todo esto, y eso me permite encontrar que la eficiencia puntual, E o G,
la puedo encontrar en términos del coeficiente de transferencia de masa K mayúscula Y por el área interfacial, por el espesor del líquido en el plato entre el flujo del gas. Y este número no es más que NTOG, ¿sí? Y por lo tanto, lo que necesitamos son datos de NTG y NTL, ¿sí? De lo que está ocurriendo en el plato, lo cual requiere de estudios especiales para encontrar estos valores en el plato o de aproximaciones importantes que nos pueden dar este valor de NTOG o el valor del coeficiente total de transferencia de masa y la evaluación de la eficiencia puntual. Ahora bien, no es la única, no es el único valor de eficiencia que tenemos definido. Está la eficiencia de Murphy, ¿sí? Que está definida como yn menos yn más 1 entre yn estrella menos yn más 1 para todo el plato. Ya no localmente, sino para todo el plato. Y el chiste es encontrar cuánto vale esta composición, sabiendo, ¿sí? Sabiendo que puntualmente en el plato, las fases que se ponen en contacto para la transferencia tienen fuerza motriz diferente porque la composición de líquido, sobre todo, está variando a lo largo del plato, ¿sí? Y por lo tanto, lo que tenemos que encontrar, ¿cuál es la relación que existe entre esta eficiencia de Murphy y la eficiencia puntual que acabamos de ver? Hay dos casos extremos. El caso extremo 1 es que el líquido esté perfectamente mezclado en el plato. Entonces, si el líquido está perfectamente mezclado, la concentración XN es uniforme en todos los puntos, por definición de perfectamente mezclado. Y en este caso, entonces, la eficiencia de Murphy del gas es igual a la eficiencia puntual, lo cual es evidente. El gas entra, si se mezcla bien entre plato y plato, con la misma composición. Si se encuentra con un líquido que está perfectamente mezclado en el plato, la composición del líquido es la misma en todo el plato y por lo tanto la eficiencia puntual va a ser igual a la eficiencia de Murphy como la tenemos definida. El otro caso extremo es el líquido que fluye sobre el plato como flujo tapón, ¿sí? Sin mezclado. Y entonces, la suposición que se hace es que cada elemento de volumen de líquido permanece sobre el plato el mismo tiempo, ¿sí? En este caso, ¿sí? La relación entre mg y eog está dada por esta expresión, en donde la eficiencia de Murphy es igual a L entre mg, ¿sí? Por la exponencial de eog por mg entre L menos 1, ¿sí? Y se demuestra que la eficiencia del Murphy es mayor que la eficiencia puntual. Y el otro elemento que tendríamos que tomar en consideración es la presencia del arrastre, que ya vimos anteriormente. Y este arrastre está dada en función de, la eficiencia de Murphy en presencia de arrastre está dada por esta expresión en donde requerimos de la eficiencia de Murphy, ¿sí? Y del valor del arrastre que lo podemos encontrar en la expresión, en la gráfica que vimos anteriormente. El caso interesante, o el más real, digamos, es el caso intermedio, que está dada por esta expresión, ¿sí? Y esta expresión es la relación entre la eficiencia de Murphy y la eficiencia puntual en el plato, ¿sí? Y está dada por esta expresión, repito, que está en términos del número de Peclet y de eta, donde eta es esta relación que depende del número de Peclet, ¿sí? Depende de las pendientes de la línea de equilibrio y de la línea de operación L entre G, de la eficiencia puntual, ¿sí? Y en donde el número de Peclet es
Z cuadrada entre dE por teta L, donde teta L es el tiempo de residencia del líquido en el plato, y eso se puede cuantificar, ¿sí? Sabiendo cuál es el flujo de líquido que hay en la columna que habría en el plato y el diámetro de la columna o la distancia que recorre el líquido en el plato. Z, la longitud de recorrido del líquido. Peclet, pues ya es el número de Peclet. Y la difusividad es la difusividad del componente en la fase líquida. El Peclet, como si podemos recordar por ahí, tiene valores extremos. Un Peclet que sea infinito o un Peclet que sea cero. Si el Peclet es infinito, tenemos flujo tapón. Si el Peclet tiende a cero, tenemos mezclado perfecto. ¿Cómo podemos hacer para que Peclet tienda a infinito? Pues puede ser que Z sea muy grande, que teta L sea muy pequeña, ¿sí? O que la difusividad sea muy pequeña, ¿sí? Y en el caso del mezclado perfecto, pues tendríamos que hacer que la difusividad fuera grande, un tiempo de residencia grande, ¿sí? O un recorrido bastante pequeño, la longitud de recorrido del líquido en el plato, diámetros pequeños. Entonces, dependiendo de este valor de Peclet, es como podemos encontrar el valor de la eficiencia del Murphy en términos de la eficiencia puntual y la relación que tenemos entre ellos dependiendo de cómo opera el equipo. Regresando a la eficiencia global, que sería la relación de platos ideales entre platos reales, también la podemos estimar con la expresión que tenemos aquí. Es el logaritmo de 1 más la eficiencia de Murphy con arrastre por 1 en A, donde A, si recordamos, es el factor de absorción y es la relación de pendientes de línea de operación al equilibrio, menos 1 entre logaritmo de 1 en A. Y esta es la expresión que ya vimos anteriormente para estimar MG. Si nos quedamos con esta relación de platos ideales a platos reales como una medida global de la eficiencia de plato y para toda la columna, ¿sí? La manera de estimar el número de platos ahora, ¿sí? Considerando que lo que tenemos son platos reales, ¿sí? Si se acuerdan, para encontrar el número de platos, requerimos en una gráfica la línea de operación y la curva de equilibrio, ¿sí? Si los platos que estamos utilizando son platos que funcionan idealmente y por lo tanto son de 100% de eficiencia, de modo que las corrientes de salida están en equilibrio, siempre utilizamos la curva de equilibrio y por lo tanto a partir de la línea de operación voy hasta la curva de equilibrio y encontrando la curva de equilibrio me voy de nuevo a la línea de operación y este escalón que estoy marcando es un escalón que me permite conocer eh, eh, el plato que estoy encontrando para este cambio de composiciones en el seno de las fases desde este punto hasta este punto. Y una vez conocido esto, repito la operación, etc. Si conocemos la eficiencia global, de alguna manera, y con estos procedimientos anteriores y cálculos podemos conocerla, entonces lo que es posible definir es una eficiencia global para la columna y trazar entonces una línea de equilibrio, ¿sí? Pseudo línea de equilibrio que evalúa la diferencia de composiciones entre el gas, el seno del gas y el equilibrio que estaría, ¿sí? El equilibrio que tendría el gas con esa composición X en el seno del líquido. Si recordamos lo que vimos la semana pasada, a partir de este punto es un punto definido por XY, valores en el seno de las fases gas y líquido, ¿sí? Y con esta Y conocida, yo puedo irme a X constante para encontrar Y estrella.
Y esa Y estrella, ¿sí?, que tengo ahí, es una Y estrella que corresponde a la X, ¿sí?, el valor de la composición del seno del líquido. Entonces, conociendo la eficiencia global, yo puedo trazar esta línea punteada como una pseudo línea de equilibrio o curva de equilibrio, trazando las diferencias entre la línea de operación y la curva de equilibrio y conociendo el porcentaje de eficiencia que hay en el sistema. Y esto me da esta línea punteada y por lo tanto, usando esta línea punteada, yo puedo conocer cuáles son los platos reales que tengo en el sistema, ¿sí? Y con estos platos reales podemos claramente ver aquí, y ustedes pueden hacerlo, repetirlo en casa, esto en donde a esta composición en los senos de las fases, yéndome hasta la curva de equilibrio, tendría dos etapas, mientras que en este caso existen 1, 2, 3, 4 etapas. La eficiencia, y casi de vista la podemos decir que es, la eficiencia que se apunta aquí es una eficiencia aproximadamente del 50%. Si usara la curva de equilibrio, tendría dos platos ideales. Usando la eficiencia global, tengo 4 platos reales. Bien. Y el otro asunto que es importante ver es cómo encontramos el diámetro de la columna, ¿sí? Repito, estamos hablando de una columna empacada, y una columna empacada, ya sea con empaques al azar de cualquier tipo, forma y material, o empaques estructurados como estos que están aquí, que son de Sulzer. Lo primero que tenemos que definir es qué tipo de empaque vamos a usar, uno u otro, ¿sí? Y tenemos que saber por qué escogeríamos uno, por qué escogeríamos otro. En el caso de los rellenos, aquí le llaman rellenos, son los empaques para nosotros, los empaques estructurados, tienen una menor altura equivalente de plato teórico, o sea, una altura de unidad de transferencia menor, y por lo tanto, más eficiencia, son más eficientes. El problema que tienen es una mala distribución de líquido, ¿sí? Y por lo tanto hay que redistribuirlo y hay que partir de una distribución de líquido en lo alto de la columna muy buena para que esa redistribución no se haga más de una vez en el equipo. Y lo otro es que son caros. Los empaques al azar, en este caso anillos, comparando anillos o sillas, son metálicos o de plástico, aunque ya vimos la existencia de los cerámicos. El problema de los cerámicos es que son pesados. Son más frecuentemente utilizados en destilación, tienen una buena distribución y por lo tanto buen flujo de líquido, fáciles de hacer. Los anillos Raschig tienden a provocar canalizaciones y por lo tanto eso implica la formación de canales implica que la columna no está funcionando bien, pero son de bajo costo. Y en el caso de las sillas o monturas, son de cerámica o de plástico. Estos son más utilizados en absorción, tienen una buena distribución de líquido, buena resistencia a la corrosión, depende del material, evidentemente. Por lo tanto, pueden utilizarse fácilmente con fluidos corrosivos. Las sillas son las mejores para la redistribución de líquidos y son de bajo costo. Lo cual aquí nos dice, si yo quiero una alta eficiencia, pues me voy a un empaque estructurado, sabiendo que en el empaque estructurado debo ser cuidadoso con la distribución del líquido y la redistribución del mismo, y saber que me va a costar más que un empaque al azar. Y tenemos que fijarnos en qué. Pues primero en la caída de presión, ¿sí? Y esta caída de presión está representada en este caso para
un sistema en donde está variando la masa, velocidad del flujo de gas, ¿sí? Para empaques al azar, y una caída de presión que está determinada en función de delta P en Z, ¿sí? O sea, la caída de presión por altura de columna. Evidentemente, cuando el empaque está seco, tengo una relación lineal entre la caída de presión y el flujo, ¿sí? Cuando tiene líquido, evidentemente la caída de presión aumenta. A medida que el flujo de líquido aumenta, la caída de presión aumenta hasta que llega al punto de carga, ¿sí? La zona de operación recomendable es entre las líneas A y B, ¿sí? Que es la zona de carga. Y arriba de la línea B tenemos inundación. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica, la inundación está caracterizada por un aumento muy fuerte en la caída de presión y prácticamente se va al infinito, ¿sí? Esto me dice, estas gráficas me están diciendo que a medida que el gas aumenta, la caída de presión es altísima. O sea, que a partir de esto, ¿sí? Prácticamente no hay flujo de líquido hacia abajo y la torre está inundada. ¿Qué tenemos que hacer para conocer el tamaño de esa columna? Pues fijar un L en G, es lo que recomiendan, elegir el tipo de empaque y un tamaño preliminar, obtener un factor, ¿sí? De una tabla, y ahorita la muestro, fijar un delta P. Fijar un delta P quiere decir es el delta P que yo puedo tener o que yo debo tener en la columna, ¿sí? Y va a ser delta P en Z, ¿sí? Para estar además alejado o por debajo de la inundación. Con estos factores, entonces, puedo utilizar una figura que me permite calcular G', ¿sí? Calcular el diámetro, y luego lo que hicimos previamente fue suponer, elegir un tipo de relleno y un tamaño. Y la pregunta al final ¿es adecuado el tamaño? Y esto, ¿qué me va a decir esto? Pues el diámetro a calcular. Si tengo un diámetro demasiado grande para la altura que voy a tener, evidentemente el tamaño no es adecuado y elijo uno diferente. Pero con este procedimiento, lo que hago es usar esta gráfica, ¿sí? Esta gráfica, algunas la conocen como la diagrama del lobo, en otras, en este caso, es un diagrama que pone Eckert, ¿sí? En donde necesitamos conocer el parámetro L' en G' por ρg entre ρl menos ρg a la 1 medio, donde L' y G' ahorita vemos que es, ¿sí? Y en la ordenada tengo G' al cuadrado, CJ, mu L, ¿sí? Entre ρg por ρl menos ρg por GC, ¿sí? Y cada curva que tengo aquí es una curva que tiene un valor de caída de presión del gas en newtons por metro cuadrado, que sería delta P en Z, ¿sí? 50, 100, 200, etcétera, hasta tener la inundación, ¿sí? Entonces evitamos usar la inundación. Normalmente, valor recomendado para delta P en Z es alrededor en estas unidades de 400, que representa aproximadamente entre un 50 y 60% de inundación. Del lado izquierdo, ¿sí? Tengo G' al cuadrado por F por mu a la 0.1 entre ρg por ρl menos ρg por Gc, donde el G' es el flujo de gas en libras por hora pie cuadrado, o en las unidades que tenga, el factor de relleno F, la densidad del gas ρg, la densidad del gas ρl, la viscosidad del líquido y la constante gravitacional.
Y el factor F, ¿sí? Es este. Lo puedo obtener a partir de estas gráficas en donde tengo el tipo de empaque, el material a utilizar. Ya vimos anteriormente que el material a utilizar tiene un efecto importante y el tamaño del empaque a utilizar para estos casos. Finalmente, la decisión final es, y esta parte puede ser la decisión inicial. ¿Uso torres empacadas o uso torres en platos? ¿Sí? Y esto puede tomarse en función de los diferentes criterios que existen, y estos están enunciados aquí y en la siguiente. La caída de presión del gas. Generalmente las torres empacadas tienen una caída de presión menor, ¿sí? Y esto es importante cuando estamos hablando de destilación a bajas presiones. La retención de líquido, ¿sí? Las torres empacadas tienen una menor retención de líquido que las torres de platos, ¿sí? Esto lo podemos ver en términos de que la retención de líquido es aquel líquido que queda sobre el empaque y cuando la operación termina, se deja escurrir y se mide. Y por lo tanto es solo aquel que está mojando, ¿sí? El que está mojando el empaque. Y obviamente ese volumen de líquido retenido es menor que el volumen de líquido que retiene un plato, ¿sí? En cada plato y que está determinado por el tamaño del derramadero. La relación líquido-gas, ¿sí? En torres de plato se trabaja con valores muy bajos. En las torres empacadas son preferibles los valores altos. Enfriamiento de líquido. Los equipos de enfriamiento se construyen más fácilmente en torres de plato. Si necesito enfriar, y esto sobre todo es en el caso de sistemas en donde hay un gran desprendimiento de calor, absorciones en donde el soluto que se va a transferir y la solución que se forma es un proceso, se da en un proceso exotérmico. Hay que poner, ¿sí? Elementos de enfriamiento dentro de la torre, ¿sí? Y esto es más fácil hacerlo con platos. Las corrientes laterales, si necesitamos corrientes laterales, estas son más fáciles en las torres de platos, lo cual es evidente porque de la retención de líquido en un plato yo puedo hacer que tenga una corriente de salida, ¿sí? En corrientes lateral, perdón, es esto. En sistemas espumantes, las torres empacadas operan con menor burbujeo del gas y por lo tanto son las más adecuadas. La corrosión. Cuando hay problemas de corrosión, las torres empacadas son menos costosas. Presencia de sólidos. Ahí cualquiera, ninguno de los dos tipos es satisfactorio. Entonces tendremos que pensar en otro tipo de equipos como los lavadores Venturi o los tanques agitados. La limpieza frecuente es más fácil con las torres de platos. Fluctuaciones grandes de temperatura. Los empaques frágiles como los de cerámica u otros materiales tienden a romperse. Por lo tanto, los platos o los empaques de metal son más satisfactorios. Carga, el peso sobre la base. Las torres empacadas de plástico son menos pesadas que las de platos, pero las torres empacadas con empaques de metal son bastante pesadas, entonces, o con cerámica. Entonces hay que tener cuidado en este caso. Y el costo. Si no hay otras consideraciones, pues el costo, ¿no? Todas en el sistema que intentamos diseñar o analizar, es muy parecido el comportamiento entre uno y otro de acuerdo a estos criterios. El factor costo es importante, ¿sí? El factor costo es importante. Bien. ¿Qué referencias utilizamos? El Tribal, Henley-Sider de operaciones de separación y luego el de principios de procesos de separación y el Heinz y Maddox. Y aquí le dejamos, jóvenes.
¿Alguna pregunta? Bueno, creo que hoy fue bastante material. Sería bueno que lo fuéramos digiriendo. Y afortunadamente para digerirlo, pues ya tenemos los problemas que enviamos el día de ayer. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Nada. Órale, qué bueno. Muy bien. Profe, yo Jóvenes, dígame usted. sí tengo una pregunta sobre el porcentaje de inundación ¿Sí? y, y el factor que presentaba en la gráfica, un factor C, me parece. ¿Es el Ajá. mismo? Es el mismo que el F que tenemos ahí. Déjame mostrarles las diferentes gráficas que hay, se las envío en esta presentación corregida. ¿Sí? Les pongo las otras y las variables que tenemos en cada una. Pero esa C en una es la F en otra. Pero es la misma gráfica. Ok. Y otra cosa, la altura de líquido, bueno, la altura de unidad de transferencia del lado de líquido, Ajá, estaba en función de la Z, que es la altura de la torre. así es. Pero esa, por No la ejemplo, conocemos. en los problemas, esa altura se presenta como un dato o también debe ser calculada antes. Debe ser calculada. O sea, tú haces una suposición, ¿sí? Y luego lo estás confirmando después, que es parte del chiste de esto. Ok, profe, gracias. O sea, hay una primera iteración como en la gráfica, como en el algoritmo que pusimos para el diámetro, ¿sí? Tú supones una altura, la pones ahí y luego corriges en la segunda, ¿no? Pero ciertamente es un proceso tedioso. ¿Ya quedó? Bueno, jóvenes, creo que el miércoles no tenemos sesión, ¿verdad? Es festivo, ¿no, profe? Es Sí, festivo, por doctor, eso. es correcto, es festivo. Sí, es festivo, entonces no tenemos sesión. Nos No, vemos el jueves, sí, ¿sí? doctor. Y para el jueves les pido que se preparen, vamos a tener una pequeña evaluación. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, el jueves y la evaluación va a ser por parejas. Si no tienen pareja, si quieren trabajar solos, adelante, es cuestión de su decisión. Pero los que tienen parejas, pues espero que aprovechen esta discusión en pareja, discusión Evaluación. profesional para resolver las cosas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, muy Profe, una bien. Pues, pregunta. dígame. En los problemas que dejó, por ejemplo, para considerar solución diluida, ¿como en qué rango de porcentaje de concentración podríamos A ver, tomar? por abajo del 5% podrías hacerlo, ¿sí? Yo diría por debajo del 3% podrías hacerlo, pero, y también hicimos el comentario el otro día, hay que ver cuál es el comportamiento de la curva de equilibrio, porque puede ser que en esa zona la curva de equilibrio sí encuentre una desviación fuerte, la curvatura sea grande, digamos, ¿sí? Y en ese sentido, el considerar solución diluida y ver el uso de los coeficientes globales de transferencia es un poco riesgoso, ¿sí? Abajo del 5 lo aceptaría, abajo del 3 mejor, ¿sí? ¿Qué nota hay que ponerle? El asunto de ver el comportamiento de el equilibrio, que de hecho es una de las cosas que dicen por ahí uno de los problemas, y creo que por ahí estaba, ¿no? Entonces, ojo con la concentración, porque a veces
Si bien no es tan grande, el equilibrio no es lineal. ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Sí, doctor, gracias. Que disfruten su asueto del miércoles. Gracias.